Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que puede ser que te falte, por ejemplo, ¿no? Que el dañado sea este. Y que esa mutación sea relevante y que el gen quede silenciado. Entonces esta persona, al no tener delta, pues va a tener una talasemia delta. Y vamos a ver quiénes necesitan delta. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Que en el proceso, en el desarrollo del embrión, sigue normal. El feto sigue normal. Al nacer, de hecho es algo importante, ¿no? O sea, no es adulto, significa que ya seas 18 años y que tengas hemoglobina, no. Estas son las que encontramos ya en una persona al nacer, ¿vale? Al nacer vemos que la beta y la alfa están bien y que solamente la talasemia delta afectaría aquí, en la síntesis de hemoglobina A2. En promedio, una persona promedio de hemoglobina A2 tiene del 4 al 5%, o sea, casi nada. ¿Por qué? Porque esta tiene del 95%. Así que en el ejemplo, hablando de que si a la persona le falta estos genes o los tiene silenciados, tiene talasemia delta, realmente no es muy grave. ¿Por qué? Porque pues no lo necesita tanto. Mira, epsilon, epsilon, gamma, 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 beta. Y solamente muy poquito delta. Entonces esta persona probablemente ni se entere que tiene talasemia delta. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener una talasemia delta, los genes que les faltan son los alfa? Estos. Cabe destacar que aquí estás viendo nada más la mitad del cromosoma. Bueno, una parte del cromosoma o una parte de... Bueno, es que sí es todo el cromosoma, pero hay que recordar que tú tienes un par. O sea, tienes un cromosoma 16 que te dio el papá y un cromosoma 16 que te dio la madre. Así que aquí estamos viendo nada más un cromosoma, que a lo mejor te dio mamá o papá. De alfa específicamente tienes 4 genes, 4 espacios que pueden sintetizar cadenas alfa. Tenemos este y este que vienen del padre o de la madre. Supongamos que estos vienen de la madre. Tienes otro juego con otros dos que vienen, estos son de la madre, el otro vendría del padre. ¿Vale? Así que como vemos, algunos genes tienen repuesto. En alfa sí ocurre. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Imagina, y ahorita vamos a abordarlo más, ahorita te lo pongo más a detalle. Imagina que esta persona tiene una talasemia alfa, pero es muy importante, es muy grave y no tiene ningún gen. O sea, todos están silenciados y no se pueden sintetizar. Y no hay síntesis de cadenas alfa. ¿Qué va a ocurrir? Si no hay síntesis de cadenas alfa, pues aquí no las ocupa, pero aquí sí. Entonces ya desde Gower 1 tenemos problemas. Ahora en fetal, aquí lo ocupa, aquí también. Entonces también ya en feto. Hoy en adulto, también, también. Entonces casi todas las cadenas globinas, perdón, casi todas las hemoglobinas ocupan cadena globina alfa. Así que es muy importante y por eso es que hay diferentes grados de peligrosidad. No importa cómo explicarlo en este punto. No, no es tanto el decir, ay, me falta una cadena, ¿no? Sí, sí es grave, pero hay que ver. Lo que realmente importa es cuál cadena. Vimos que la delta, pues no es tan importante. La epsilon, pues probablemente sea aquí, y aquí, pero es mínimo. O sea, es raro que eso llegue a ocurrir o que sea realmente relevante. Aunque se ocupa aquí tienes Portland, entonces no pasa nada. Y se puede llegar a compensar con otras cosas. Pero la alfa sí es muy importante porque lo ocupas en muchísimos estados de maduración. Incluso de adulto, pues lo que más tienes es hemoglobina 1 que tiene alfa. Vean ustedes que como las cadenas se empiezan a sintetizar diferente de acuerdo a cómo se empieza a sintetizar la sangre, o sea, en qué parte de tu cuerpo. Cuando está en la concepción, ven aquí concepción y cómo empiezan a, a formarse el producto, aquí hablo incluso del nacimiento, de las semanas, y cómo cuando empieza la fecundación o cuando empiezan los primeros estados de desarrollo, pues primer lugar de síntesis es en el saco vitalino. Viene después el hígado, el vaso y por fin la médula ósea. Pero esto tarda un tiempo. Y como las cadenas se sintetizan diferente, ve como epsilon y gamma casi no necesitan, perdón, epsilon y zeta casi no son necesarias. O sea, es una pequeña parte, por eso yo te comentaba que aunque está aquí, pues no es tan irrelevante, no es tan relevante porque tenemos otras, ve. Aquí está gamma, aquí está alfa, beta empieza a sintetizarse de manera importante después del nacimiento. Gamma es muy importante durante la etapa de desarrollo y una vez que nacemos, baja. Y alfa aquí sigue. Alfa en todo momento está hasta arriba, por eso la talasemia alfa es mucho más peligrosa. Epsilon, pues nada más. Este momento no es relevante.
Ahora sí, ¿cómo vemos estos genes? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a empezar o vamos a abordar las dos más importantes, que son la alfa y la beta. Como recordarás, yo te dije, de alfa tienes 4 genes. Aquí están. 1, 2 y los otros 2 del otro padre. Imagina que esta es mamá. 1, 2 y papá 3 y 4. Esto es esto. Estos son los genes para sintetizar cadenas globinas alfa. Y tú tienes 4 copias. Este es tu genotipo. Mamá me dio mis 2 genes, papá me dio mis 2 genes. Aquí están mis 4 genes. Con esto puedo sintetizar esto para formar todas mis hemoglobinas. Y entonces, hablando de talasemias, no tengo talasemias. Soy normal en mis cadenas alfa. No sé si tengo otra enfermedad, eso no lo sé, no estamos hablando de cadenas alfa. Ahí van. Ahora, imagina que el padre le falta un gen. El papá tenía talasemia, no le faltaba un gen, y te hereda una copia de ese gen defectuoso. Ahí está. Como ves, si está el espacio, lo que no está es la información. Tal vez tiene una mutación que cuando el ribosoma se acerque, detenga la traducción y ya no haya síntesis de proteínas. Así que este gen no sirve de nada, por eso te lo pongo así. Tiene 3 genes buenos y uno malo. ¿Cuánto perdió? En porcentaje perdió el 25% de los genes. Y ahí está. La de lesión y los 3 genes que sí están. Tanto puede ser de lesión, como puede ser que lo silenció, como puede ser que ya no lo reconozca el ribosoma. O sea, hay varios puntos. Al final lo que importa es que no puede sintetizar cadenas alfa. Pero es 1 de 4. Perdió el 25%. No es tan grave, o sea, sí es algo que puede presentar cierta anemia, pero si llega a presentar sería mínima. La mayoría de las veces no ocurre nada y la persona nace y muere sin saber que tenía talasemia alfa. A este tipo se le conoce como portador silencioso o rasgo talasémico. Propiamente no tiene la anemia relacionada con talasemia. Si la llega a presentar, te digo, es mínimo, o sea, ni se da cuenta porque no le afecta en nada. Si es mujer, aunado con los sangrados menstruales, pues puede ser un poquito más relevante. Pero no le pasa nada, por eso es que es portador, porque no se da cuenta que lo tiene. Ahora vean estos dos. En estos dos, y recuerda que estamos hablando de alfa, en beta es diferente, estamos hablando específicamente de alfa. Aquí falta el 50% de los genes. Si ves en el primer ejemplo, al padre le falta 1, a la madre le falta 1 y su genotipo es este, de lesión alfa, de lesión alfa, de lesión alfa, de lesión alfa. Y esta es una talasemia alfa menor. Perdió el 50% de los genes, ya es una persona que va a tener una anemia, es una anemia de por vida, asemeja muchísimo a la anemia ferropénica, pero no es nada que ponga en peligro su vida. Y digo su vida porque el problema es que todas estas son hereditarias. Así que él no tiene algo grave, pero puede heredarlo y depende quién sea el padre o la madre de la bendición. Si el padre o madre de la bendición también tiene el problema, pues va a complicarse. Ahorita voy a explicarlo más a fondo. Pero mira aquí, 50% de los genes. En esta parte velo. ¿Cuántos genes tiene? Buenos, 2. ¿Cuántos les faltan? 2. El 50% de los genes está afectado. Es exactamente lo mismo que aquí. Al final el genotipo es de lesión alfa-alfa. Pero si lo analizamos, es el 50% de los genes. Así que da lo mismo que los 2 padres te quiten un gen, a que un solo padre te quite ambos genes. Ahí está. Esta persona tiene talasemia alfa menor. Ese tipo de anemia se parece muchísimo a la anemia ferropénica, es hermano gemela de la anemia ferropénica. Bueno, no gemelo, porque de hecho el que se le parece más es el de enfermedades crónicas. Digamos que este es el primo que se parece un poco. ¿Vale? Bueno, en manifestaciones clínicas, cuando no tienen mucha experiencia abordando anemias, sí llegan a pensar que la talasemia menor es una anemia ferropénica. Pero como te decía, es porque a todas las anemias les quieren dar hierro, cuando no. Ahora esta, enfermedad de hemoglobina H o talasemia alfa intermedia. Si quieres escríbele tú en tu apunte que estés haciendo, aquí ponle talasemia alfa intermedia.
Esta es una deleción del 75% de los genes. O sea, perdiste 3. 1, 2, 3. Y solamente tienes uno. Entonces tienes de lesión, es la diagonal, o sea, el otro padre, de lesión alfa. Esta de aquí ya tiene una anemia intermedia, ya es relevante clínicamente hablando. Estas personas ya tienen manifestación clínica más evidente, ya no se parece tanto a la anemia ferropénica porque es un poco más agresiva. Y esto es importante porque el riesgo de heredar la enfermedad es alta. O sea, a mí me está yendo mal y puedo heredar esto para que a mi hijo también le vaya mal.